Boa tarde, meu povo. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la playa de Ingleses. Miren qué hermoso día que tenemos por acá. Solcito. Vamos a bajar a la playa. En este video lo que les quiero contar un poco es qué es lo que ustedes tienen que hacer durante los primeros 30 días en los cuales llegan a Brasil. El paso a paso, qué es lo más importante para que no se pierdan, para que no hagan macanas, ¿sí? Y para que su proceso de emigrar sea mucho más leve, mucho más planificado, ¿sí? Que no los estafen ahí con cosas raras, con departamentos. Así que vamos a ir analizando caso por caso, punto por punto. Vamos a mostrarles un poquitito cómo está la playa hoy. Esto es Ingleses, Florianópolis, Ingleses Norte sería esto. Tenemos un día soleado. Así es Florianópolis durante la temporada baja. Súper tranquilo. Escuchen el mar. Bueno, y lo primero y principal que tienen que resolver para cuando se vengan acá es la cuestión del alquiler. Los primeros 30 días tienen que ser así. Antes de venirse a Florianópolis, lo que yo les recomiendo siempre es que se alquilen un Airbnb por 15, 20 días, un mes, el tiempo que sea suficiente como para que ustedes, estando acá, busquen un alquiler. No recomiendo que busquen a distancia, sí que vean precios, pero no que reserven ni nada por el estilo. ¿Por qué? Primero y principal porque acá hay muchísimas estafas con los alquileres, entonces por ahí van a encontrar una publicación un poco buena, muy buena para ser verdad. Van a enviarles dinero y puede resultar en una estafa. Entonces, olvídense, llegan acá, se alquilan algo y buscan en el lugar. La recomendación esta que siempre doy es porque estando acá ustedes se van a poder ubicar mucho mejor, ¿sí? No es lo mismo ver por fotos un inmueble que estando acá en el lugar físicamente, conociendo el barrio, conociendo la zona, es lo mejor. Y siempre recomiendo que se vengan a vivir acá de marzo, mediados de marzo, hasta septiembre como mucho, porque ya después arranca la temporada alta y se complica un poco. Es un poco más complejo conseguir alquiler, porque vienen muchos turistas, viene mucha gente a hacer la temporada, entonces aumenta la demanda y las opciones son mucho más bajas. Así que clave que se vengan durante estos meses de marzo hasta septiembre como mucho, se alquilan algo acá y buscan tranquilitos estando acá en Florianópolis, ¿sí? Es la recomendación que siempre les doy. A no ser que encuentren una inmobiliaria de confianza o que encuentren o que tengan un conocido que tiene un departamento acá y que les pueda alquilar. En ese caso sí, pero esa inmobiliaria tiene que ser 100% segura. No manden nada por adelantado, no reserven nada sin antes ir a ver el lugar. El paso número 2 es comprarse un chip. ¿Cuáles son las mejores empresas? Bueno, son Vivo, Claro y TIM. Son las más conocidas. Si les tengo que recomendar una empresa, la mejor es Vivo. Sí, es la que tiene mejor conexión y te agarra en cualquier lugar, hasta en el medio del morro te agarra señal. ¿Cómo van a hacer para activar un chip? Bueno, hay dos formas. La primera forma es pidiéndole el CPF, que el CPF es el cadastro de persona física, es un número fiscal de acá de Brasil que lo van a necesitar para todo. Le van a pedir el CPF al funcionario, al empleado de la agencia en la cual ustedes compran el chip. Ellos le proporcionan un CPF y se los activan a ustedes, ¿ok? La segunda opción es ustedes pidiéndoles a un conocido, a un familiar, a un amigo que ya tenga CPF, que les dé el CPF para solamente poder activar ese chip. Sin CPF no se puede. Vamos a agregar una tercera opción. Pueden ustedes también tener un CPF, pueden hacerlo de forma online antes de llegar a Brasil o si no cuando llegan acá. Pero bueno, para eso vamos a ir al paso 3, no me quiero adelantar. Paso número 3, van a necesitar de un CPF, esto que les decía anteriormente. ¿Cómo lo van a tener? Bueno, lo van a hacer de forma online, la pueden hacer de forma online estando en su país de origen o lo pueden hacer estando ya acá en Brasil, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, van a necesitar partida de nacimiento y el DNI o el documento de identidad, lo que tengan. Van al correo, piden un formulario, lo completan, lo envían a través del correo y más o menos en 5 o 7 días ya tienen su CPF listo, ¿sí? Les va a llegar un email con su CPF de la Receita Federal. ¿Cuánto cuesta hacer el CPF?
en torno de 7 a 10 reales si lo hacen ustedes por cuenta propia. Si lo hacen a través de un gestor, les va a cobrar más o menos, depende, ¿no? 300 reales, 250, no sé cuánto realmente cuesta, la verdad que hacerlo es súper fácil, así que les recomiendo que ustedes mismos lo hagan. Paso número 4, cuestión bancaria y financiera. ¿Cómo van a hacer con una cuenta bancaria? Este es un tema un poco particular porque hasta que ustedes no tengan el RNM, que es el Registro Nacional Migratorio, que es la residencia básicamente, no pueden abrirse una cuenta bancaria como tal. La mayoría de las entidades bancarias les piden que tengan la residencia en Brasil. Por ende, ¿cómo van a hacer? Bueno, la más fácil es uno bajarse una de las tantas aplicaciones que hay para poder pagar con Pix. El tema es que no van a poder recibir Pix, o sea, no van a poder recibir reales con esas aplicaciones, solamente van a poder pagar y enviar. Bueno, hay diferentes aplicaciones que hasta día de hoy tengo entendido que te permiten poder tener una cuenta Pix, por lo menos, solamente con el CPF. ¿Cuáles son esas cuentas? ¿Cuáles son esos bancos? Bueno, hay uno que se llama Banco Rendimiento, que estuve buscando ahí en diferentes foros y tengo entendido que te permite abrirte una cuenta digitales en realidad, solamente con el CPF. Lo buscan, Banco Rendimiento en las aplicaciones, se lo bajan e intentan registrarse a ver si realmente se puede. Si no, también Infinite Pay tenía entendido que se podía, pero después yo subí un video hace poco comentando esto y muchos me dijeron de que ya no se podía más, así que prueben, fíjense cuáles son las opciones. Esas son las que yo conozco. Si ustedes conocen alguna aplicación que les permite abrirse una cuenta solamente con el CPF, me lo dejan en los comentarios, así nos ayudamos entre todos y yo también estoy al tanto, los leo ahí en los comentarios. En cuanto a efectivo, recuerden que pueden traer hasta $10.000 en efectivo para venirse a Brasil. A ver, no necesariamente $10.000, no necesariamente la moneda estadounidense, sino que el equivalente a $10.000 estadounidenses es el máximo, ¿sí? Aplicado a cualquier moneda. Más que eso no pueden traerse en efectivo. Para manejarse acá yo siempre les recomiendo que se vengan con un poquitito de efectivo, por lo menos para los primeros días y para pagar algunas cosas, porque hay algunas cosas que se pagan sí o sí en efectivo. Por ejemplo, lo que es la residencia, uno la tiene que pagar sí o sí en efectivo, o por lo menos cuando yo la hice hace 3 años atrás, 4 años atrás, lo pagué en efectivo y calculo que sigue siendo igual. Y se puede pagar también con boleta de banco, pero bueno, ustedes cuando llegan acá no van a tener cuenta bancaria, entonces la única opción que les queda es efectivo para poder pagar la residencia. La recomendación es que se vengan con un poquitito de efectivo, no mucho, pero sí para por lo menos poder manejarse los primeros 30 días. Che, yo estuve contando sobre el Pix de una forma muy normal y natural, pensando de que todos entienden lo que es esto. Bueno, para el que no sabe lo que es Pix, es básicamente un sistema de pago acá de Brasil que se hace de forma digital, de forma online. Es como la transferencia con alias, vamos a decir, de Argentina, ¿sí? Es algo similar a la transferencia con alias en Argentina. Se hace de cuenta a cuenta, ¿sí? De cuenta brasileña, pero también se puede hacer de, por ejemplo, si vos sos de Argentina o de cualquier otro país que te permite pagar con Pix, bueno, con tu cuenta podés pagarle a alguien que tenga una cuenta acá en Brasil, ¿sí? Ese es el Pix, ese es el famoso Pix. A pesar de que ya todo el mundo lo conoce, ya sabe lo que es, porque después de el verano, el anterior, desde que explotaron las aplicaciones con Pix, ya todo el mundo lo conoce, pero bueno, para los nuevos. Y recordá que si querés pagar con Pix en Brasil, la aplicación más confiable es Global66. Regístrate ahora mismo, el link está en la descripción del video y en un comentario fijado. Siguiente paso. Estadía como turista en Brasil. Bueno, en total podés estar en Brasil hasta 180 días. Entrás a Brasil como turista, te podés quedar hasta 90 días y después, para renovar por 90 días más, tenés que ir a la Policía Federal. En total son 180 días. Para la renovación para 90 días más, tenés que pedirlo con por lo menos 5 días de antecedencia antes de vencerse los primeros 90 días, ¿sí? Eso es muy importante que lo hagan y en total son 180 días. Tiempo suficiente como para poder hacer la residencia. Otra pregunta que siempre me hacen: ¿puedo entrar a Brasil como turista para hacer la residencia? Sí, por supuesto, podés hacerlo. De hecho, es lo que permite el acuerdo Mercosur, que vos podés entrar a Brasil como turista y hacer la residencia acá. Otra pregunta que me hacen: ¿necesito pasaje de vuelta? Si vos te venís a hacer la residencia, en teoría no. ¿Por qué?
Porque según el acuerdo Mercosur, vos podés entrar como turista. Entonces, si vos entras como turista y tenés la intención de residir en el país, no deberías tener pasaje de vuelta. Entonces, se justifica por ese lado. Esto es una duda muy frecuente que siempre tienen. ¿Cómo es la cuestión de la residencia en Brasil? Bueno, es súper fácil si sos de algún país miembro del Mercosur, ¿sí? Tanto para el argentino como para el chileno, para el uruguayo, para el paraguayo, es exactamente igual el proceso, porque al tener el acuerdo Mercosur entre todos los países miembros, es súper fácil. Si sos de algún país miembro del Mercosur, olvídate, porque es súper sencillo. Más o menos la residencia la tenés en 5 o 6 meses como mucho. Se puede demorar un poco más, sí, por supuesto. Y una pregunta que mucha gente me hace: ¿puedo irme a otra ciudad de Brasil para que me salga la residencia mucho más rápido? Sí, se puede hacer eso. Florianópolis, al ser una ciudad que tiene muchos extranjeros, se complica un poco y demora bastante. Yo conozco casos de familias que se han ido a Itajaí, que es una ciudad que queda más o menos cerca de acá de Florianópolis, hicieron la residencia ahí, les salió súper rápido y se vinieron para Florianópolis. Así que pueden hacer eso, pueden irse a otras ciudades para poder hacerla de forma más rápida a la residencia. Es una opción. Siempre elijan ciudades chicas, ¿vieron? Ciudades chicas que no tienen tantos extranjeros. Es el mismo proceso. Vayan a ver ese video que es súper completo y los papeles son casi los mismos para casi todos los que somos del Mercosur. Una recomendación que les quiero dar es que no se queden encerrados en sí mismos. Métanse en los grupos de Facebook, pregunten, consulten todo. Cuando llegan acá, empiecen a moverse, conozcan gente, salgan a conocer gente, ¿sí? Porque eso es lo que les va a facilitar mucho más la vida para todo. No solamente para adaptarse acá, sino también para hacer cualquier tipo de papeles. Si vienen con una idea de negocio, si vienen a emprender en algo, siempre el moverse, conocer gente les va a facilitar mucho más la vida, en todo sentido. Obviamente rodéense de personas que sean buenas, ¿no? Que les aporten cosas positivas para poder crecer, pero clave armar una red de contactos desde el cual ustedes se puedan sostener en todo este proceso, porque no es fácil, y mucho más si vienen solos. Yo vine solo y fue complicado al principio, pero bueno, si vienen en familia, si vienen en pareja, es un poco más sencillo. Y traten de hacer amigos para poder adaptarse también. Esto es algo más personal lo que les estoy diciendo, porque vayan a donde vayan, se muden a donde se muden, siempre el proceso es el mismo para poder adaptarse. Crear una red de contactos es importantísimo. A nivel profesional, a nivel personal, a nivel relaciones. Si te gustó este video, dale un me gusta, suscríbete, déjame en los comentarios de qué más querés que hable. Así lo voy planificando, lo voy viendo, qué es lo que necesitas, qué necesitas que te muestre o sobre qué necesitas que hable o que te explique. Te leo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.